Hechos capítulo 9. ¿Falta Biblia? Hermanita. Ok. Al mismo precio por 6. Habíamos quedado en la conversión de Pablo y habíamos llegado allí a versículo 25. ¿Se acuerda la exaltación que Pablo pretendía al entrar a la ciudad de Damasco y la humillación que Pablo va a sentir al huir de la ciudad como un delincuente, en este caso bajado por una canasta? Obviamente la predicación de Pablo incomodó a los judíos y, como siempre está pasando en el libro de los Hechos hasta aquí, los judíos envidiosos, los judíos resentidos, los judíos se levantan contra la iglesia y la persiguen. En este caso, Pablo está siendo perseguido ahora. El que, mire cómo el contraste, el que fue para perseguir, ahora sale de la ciudad escondido, perseguido. Así es Dios, para que usted entienda cómo son los propósitos de Dios. En la mente de Pablo, que trataba de servir a Dios, pensaba que él estaba sirviendo a Dios, y mira el balde de agua fría cuando Jesús le dijo: dura cosa te da coces contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? ¿Cierto? Ahora, tengo que decirlo porque entre el versículo 25, si usted lo mira ahí, versículo 25 y la primera frase del versículo 26, note que Pablo se bautizó, dice versículo 20, enseguida predicaba a Cristo, Hechos 9:20, después de eso dice 23, pasados muchos días, y después de eso dice cuando llegó a Jerusalén. Note que entre el versículo 25 y la primera frase del versículo 26 pasaron varias cosas que yo quiero contarte, que no aparecen aquí en el libro de los Hechos, pero que Pablo nos va a ayudar un poquito a poder hablarnos de esto. Vamos a volver de inmediato, pero tengo que contarlo para que usted vea la cronología. Vamos por favor al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1. Es un dato interesante, bienvenidos. Es un dato interesante pero necesario. Nótelo muy bien, Gálatas capítulo 1, Gálatas 1, versículo 15 en adelante. Pablo nos va a contar, ahora no Lucas, como lo está contando, por ejemplo, en Hechos, sino ahora Pablo lo va a contar él mismo, y note el inserto aquí. Gálatas 1:15 dice la palabra: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén. ¿Cómo? ¿No Pablo dice que llegó a Jerusalén? Mira lo que Pablo está diciendo, su conversión no fue de inmediato a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui, ¿a dónde? Véalo ahí, a Arabia. Entre el versículo 25 de Hechos 9 y el versículo 26 hay un viaje que Pablo hizo a Arabia. Y volví de nuevo a Damasco. ¿Por qué estoy diciendo? Porque volvió de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años. Nótelo ahora, versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. O sea, ¿cuánto tiempo pasó entre el versículo 25 de Hechos 9 y el versículo 26?
3 años. 3 años. Entre un versículo y otro. Para que usted entienda. Y ahí Pablo fue a Jerusalén. ¿A qué fue a Jerusalén? Para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Por si acaso, para que usted entienda, este es el primer acercamiento cuando Pablo se da a conocer ya como un discípulo de Cristo. Pero entonces, no vamos a seguir ahondando aquí en Gálatas, pero para que vea la secuencia, entonces si usted mira en Hechos 9, entonces si miramos en Hechos 9 nuestro pasaje, Pablo se convierte a Dios, Pablo se bautiza, Pablo está predicando la palabra en Damasco, y en un momento, eso que dice allí en versículo 23, pasados muchos días, ¿cuál es la frase? ¿Cómo debemos entender ahora pasados muchos días? 3 años. Esos muchos días fueron 3 años, 3 años que Pablo estuvo en Damasco y que Pablo fue a Arabia. Pregúntese, tal vez tiene la pregunta en este momento. ¿Por qué Pablo fue a Arabia? Arabia no había iglesia de Cristo en ese momento, por si acaso lo que usted más o menos entienda. El evangelio a lo más ha llegado de Jerusalén a Judea y está llegando recién a los bordecitos de Samaria. Ni siquiera ha pasado más allá. Si usted mira en el mapa, Arabia está para el otro lado. Recuerde que aquí está África, ¿cierto? Cuando usted vaya viendo el mapa, usted va a darse cuenta que hay hacia abajo una caída y por ahí está Arabia. ¿Por qué Pablo fue a Arabia? ¿Tiene alguna idea? Y no fue de inmediato a los apóstoles. Incluso él se va a entrevistar con los apóstoles como grupo 14 años después, por cierto. Ni siquiera va a tener una reunión formal con ellos hasta después de 14 años. ¿Qué habrá ido a hacer Pablo a Arabia? No dice mucho Gálatas, obviamente. Todo esto tiene que ver con el ámbito de la suposición, de la especulación, de las probabilidades, pero no de las certezas, porque el texto bíblico claramente no nos dice. Claramente no nos dice. Hay indicios, solamente hay indicios en el libro de Gálatas que parece que Pablo fue a su peregrinaje personal. Parece que Pablo tuvo su desierto de preparación. Arabia es un lugar desierto, y así como Israel, después de ser libertado de la esclavitud, pasó 40 años de desierto, Pablo también enfrentó el desierto en Arabia. Allí solo tuvo un encuentro con Dios. Allí tuvo un encuentro con Dios. Allí, como dice el pasaje, aprendió el Evangelio y la doctrina de Dios por revelación directa de nuestro Señor Jesucristo. Así que tiene que haber tenido largas sesiones de un encuentro personal con Dios, donde Dios mismo le fue mostrando el mensaje que tenía que revelar. Pero no fue que fue automático y Pablo inmediatamente empezó a viajar. No, él estuvo por lo menos un buen tiempo en Arabia y después regresó a Damasco, volvió a predicar la palabra y ahí lo persiguen y allí él tiene que huir. Ahí tiene que huir. Para que usted más o menos lo vaya entendiendo lo que estaba sucediendo. Porque cuando llegamos al versículo 26 de Hechos 9, decimos cuando llegó a Jerusalén. Entonces ahora tú sabes que antes de ir a Jerusalén, fue a Arabia, fue a prepararse con el Señor, regresó de Arabia, volvió a Damasco a seguir predicando la palabra de Dios y ahora sí fue a Jerusalén a entrevistarse con Pedro. Ahora va a visitar a la iglesia. Después de 3 años de conversión. Después de 3 años de conversión. Y note la actitud. Trataba de juntarse con los discípulos. Dice el versículo 26. Pero todos le tenían miedo. Incluso versículo 26, no creyendo que fuese discípulo. ¿Qué está pasando aquí, hermano? ¿Qué usted está notando que hay en la iglesia
de Jerusalén. Imagínate Pablo predicando valientemente en Damasco, los momentos bonitos que él tiene que haber enfrentado en su conversión. Él tiene que haber estado feliz de haberse encontrado con Cristo, de haberse bautizado, de estar sirviendo en la iglesia, de haber ido a Arabia, de haber estado en Damasco predicando la palabra. Yo creo que Pablo tiene que haber llegado con el corazón llenito. Dios me cambió, yo soy un nuevo cristiano, ahora quiero entregarme a la causa de Cristo y ahora sí quiero hacer las cosas bien delante de Dios. Estuve equivocado toda mi vida, perseguí la iglesia, fui un blasfemo, fui un injuriador. Yo creo que los hermanos me van a recibir con los brazos abiertos. Y aquí es la iglesia verdadera, po. No es la ley antigua, esta es la iglesia donde está el amor. Si Jesús predicó del amor, de amar lo uno a lo otro, de entregarse, de servirse lo uno a lo otro, de recibirse, yo creo que la iglesia me van a ponerme una comitiva. Bienvenido Pablo, te estábamos esperando, hermano lindo. El más grande enemigo de la iglesia cambia. El más grande enemigo que tenía la iglesia en ese momento cambia. Y se vuelve a la iglesia. ¿Y cómo lo recibió la iglesia? Le tenían miedo. No creían que fuera cristiano. La palabra correcta sería prejuicio. Prejuzgaron a Pablo sin siquiera saber lo que le estaba pasando. ¿Es un pecado habitual eso en la vida del cristiano? ¿El prejuicio? ¿El mirar a las personas con desconfianza? Fíjese que cuando miro el caso de Pablo, creo que Pablo estuvo a 1 centímetro, voy a ponerlo en términos de medida, o a 1 minuto, si usted quiere mirarlo en cuanto a medida de tiempo. Creo que Pablo estuvo a 1 minuto, a 1 segundo de haberse ido de la iglesia. ¿O no es así? No creo. Yo creo que sí. No, porque dada toda la experiencia que tuvo el apóstol por revelación directa, por el desierto de Arabia, porque quedó ciego, porque le limpiaron los ojos, o sea, es difícil que él se haya apartado de la iglesia. O sea, Pero no estoy diciendo de que él se haya apartado de la iglesia porque él quería apartarse de la iglesia. Yo estoy diciendo que él se iba a apartar de la iglesia porque la iglesia lo apartó. Ese es el punto. Porque ¿qué pasa si tú decís, tú crees que Pablo no quería juntarse con los hermanos? ¿Tú crees que Pablo no quería ir a los estudios con los hermanos? ¿O quería que lo involucraran en la iglesia con los hermanos? No fue la decisión de Pablo. El punto es que vemos nosotros aquí que fue la falencia de la iglesia en recibir a Pablo. Y yo creo que esa es la... Por eso que digo que estuvo a 1 segundo, porque cuando uno mira las estadísticas y uno conversa con la gente, normalmente, mucha gente se aparta de la iglesia porque quiere ver la iglesia como un lugar donde pertenecer. Quiere la iglesia como una familia. Llegan muchas personas, no todos, no quiero generalizar, pero mucha gente llega a la iglesia con un sentido de encontrar el estímulo cristiano, de encontrar el amor cristiano, de encontrar el abrazo cristiano. Mucha gente viene destruida del mundo, mucha gente viene dañada del mundo. ¿Y cuántas personas, me ha tocado conversarlo, verlo en la experiencia de la vida, se han apartado de la iglesia desilusionados porque no encontraron lo que creían? Porque los juzgaron, porque los criticaron. Y note que aquí yo estoy mirando la actitud de la iglesia. O sea, si no interviene Bernabé, nadie se hubiese acercado a Pablo. Ahora, claro, es mi decisión. En la diferencia comparada con la iglesia del siglo XXI versus la del primer siglo, o sea, ellos vieron a Pablo tomándole las cosas cuando estaban apedreando a Esteban. Vieron a Pablo buscándolo uno por uno, salía de la ciudad. O sea, es totalmente diferente, claro, es totalmente diferente. Yo creo que sí, mira, yo no... Pablo aquí, ¿dónde me escondo? Porque este loco no, yo creo que sí, pero fíjate que... Yo creo que sí, pero fíjate que lo que sí hay que pensar es que hay un mandamiento súper directo que es que hay que amar al enemigo. Y ese fue el momento donde la iglesia primitiva tuvo que poner por obra el mandamiento de amar al enemigo. Porque es súper fácil decirlo. Si eso es lo que yo digo, de que cuando de repente uno habla cosas, es súper fácil decirle a la gente, no, si usted si le van a pegarle la cachetada, usted tiene que poner la otra mejilla. ¿Quién pone la otra mejilla? No nos gusta poner la otra mejilla, ¿no? La mayoría de la gente se pone a alegar, pelear, ¿o no? O tenés que amar a tu enemigo. Porque es fácil, Jesús dice, es fácil amar a los que te aman. Es fácil compartir con los que tú compartís, saludar a los que tú saludáis, servir a los que te sirven, ayudar a los que te ayudan.
Es fácil eso, cualquiera lo hace, dice Jesús. Pero amar a una persona que te hace mal, yo creo que ese fue un punto de prueba para todos. Yo creo que fue una prueba, porque a lo mejor lo mismo va a pasar a nosotros. ¿Qué pasa si un enemigo tuyo, por ejemplo, o un enemigo de la iglesia, o una persona que ha dañado la obra de Dios, se convierte, se arrepiente y busca la salvación? Uno diría, ¿vamos a tener recelo? Claro que sí. Pero ¿nos vamos a quedar en el recelo? Porque en este caso del apóstol, a mí me llamó la atención porque si Ananías no hubiera recibido esa... que andan de Pablo, porque Ananías también le dijo, pero también él tuvo, le dijo, o sea, él persiguió la iglesia y todo, o sea, igual hasta en eso hubo una intervención, digamos, divina a favor del apóstol, porque si el apóstol no hubiera, Dios no le hubiera hablado a Ananías tampoco habría ido, o sea, también tuvo que intervenir ahí para, porque tiene que haber sido bien fuerte la conversión de, por eso fue magnífica, porque el tiempo cambió de aquí a acá, pero extremo. Y si tú te fijas, mirando, observando ese comentario, eso indica mucho más, que eso tiene que darnos mucha más fuerza en cuanto a cómo nosotros llevamos las relaciones, porque si estamos hablando de que en un caso extremo, donde era difícil, la iglesia primitiva lo hizo, ¿cómo deberíamos reaccionar nosotros entonces? Porque aquí no les ha convertido ningún Pablo. Nadie nos ha perseguido. ¿Por qué no aislamos de la gente entonces? Porque entendamos la iglesia primitiva. La persiguieron, lo mataron, lo aislaron, llegó un tipo loco, se convirtió. Pero muchas veces nosotros nos comportamos casi igual como la iglesia primitiva y no es un Pablo el que volvió. Es una simple persona que a veces puede tener una diferencia personal. O sea, lo que yo trato de decir es que la enseñanza que se comparte aquí es la actitud que la iglesia de Jerusalén tuvo ante la conversión de Pablo. Pero obviamente que la aplicación para nosotros es cómo estamos reaccionando nosotros, porque no se va a convertir un Pablo ahora, obviamente. Pero cómo estamos reaccionando nosotros ante la conversión de las personas. Cómo estamos recibiendo nosotros a las personas que se convierten. ¿Cierto? Esa debería ser la aplicación a mi vida, el cómo estamos recibiendo, ¿cierto? Una buena enseñanza, por ejemplo, dice allí, trataba de juntarse con los discípulos. O sea, ¿Pablo hacía el intento de juntarse? ¿Pablo intentaba conectar con la iglesia? Claro que sí. ¿Cuál era la actitud de la congregación? Distancia. ¿Cierto? No queremos juntarnos contigo. Oye, díganme dónde está la reunión, díganme cuándo se reúnen, díganme cuándo se congregan, cuándo hay el estudio bíblico. Y la iglesia no quería decirle a Pablo los lugares de reunión. ¿Tenían miedo? Claro que sí. Pueden haber pensado, a lo mejor se fingió ser cristiano. A lo mejor pensaron que era un infiltrado y que quería averiguar dónde estaba. Claro, pueden haber pensado todas esas cosas, ¿cierto? Pueden haber pensado todas esas cosas, ¿cierto? ¿Cierto? Pero note muy bien que tenía miedo, no creyendo que fuese discípulo. Siempre he pensado, cuando miro esta historia, el tema no creyendo. O sea, me imagino que Pablo tiene que haberle dicho. Me imagino que la conversión de Pablo tiene que haber sido notoria. Bernabé, que estaba en esa misma conversión, o Bernabé, que estaba en esa misma congregación, sabía lo que había pasado en Damasco. Sabía. Por algo él intercedió, pues, ¿no? Por algo él sabía. Pero parece que algunos escucharon la misma información que Bernabé, pero algunos decidieron no creer. Bernabé sí creyó, porque todos eran miembros de la misma congregación. Y algunos decían, no, si este tiene, me lo imagino yo. No, si este tiene que haberse convertido falsamente, no, si este debe tener un plan, este está buscando la ubicación y después nos va a rajar a todos y nos va a perseguir, este es malo. Y muchos tienen que haber tomado el camino de juzgar a Pablo y no creer a lo que él decía, porque Pablo trataba de juntarse, o sea, él tomaba la iniciativa. No se puso lejos de la iglesia y vengan a verme. No, él iba a la iglesia y quería juntarse con la iglesia. Y la iglesia le tomaba distancia. Muchos no le creían y le tenían... Imagínense, y a eso va mi comentario del punto. Imagínense que usted llega a un lugar, ¿qué harías tú
si tú vas a un lugar, tú quieres juntarte con las personas, obviamente uno entiende el pasado, pero imagínate que tú llegues a un lugar y tú quieres juntarte con la gente y tú veas rechazo de la gente. Y tú veas que la gente, tú estés conversando y de repente, oh, viene Pablo, buenos días, hermano, y todo alejándose de Pablo. Y nadie, oye, ¿y cuándo va a haber otra reunión de estudio? ¿Y dónde nos vamos a juntar a esto? ¿Y dónde vamos a ir para allá? ¿Y cuándo hay una campaña de evangelismo? Y todo. No. Trataba, yo entiendo por la palabra tratar que varias veces hizo el intento de querer tener actividades con la iglesia y la gente, ¿cómo te sentirías tú en una congregación así? Piensa, recién bautizado, no conoce a muchos. A eso me refiero de que mucha gente débil, pero mucha gente hubiese tomado el camino fácil. Y el camino fácil, aquí no me aman, aquí no me quieren, no le importo a nadie, no se preocupan de mí, yo intento venir a la iglesia, yo trato de cumplir, mejor me voy. Es que en esa época era como, no sé, la actitud de la iglesia primitiva era justificable y yo creo que Pablo también lo sabía, porque sabía todo el daño que le había causado a esas personas en particular. O sea, si yo voy a un lugar, no es comparación ahora, porque ahora puede venir una persona que no le ha hecho daño a la iglesia, pero en ese momento sí le hizo daño, entonces yo creo que lo intentó por lo mismo, porque sabía que le iba a costar que las otras personas confiaran en él, porque el pasado, en ese caso, no tenía un buen pasado. O sea, la actitud tanto de la iglesia como tanto de Pablo eran por un motivo, por una causa. Claro. Pablo sabía que tenía que cargar esa mochila. Claro. Él sabía que iba a tener que romper esa barrera, iba a tener que hacer claro. un tiempo. Le iba a costar entrar. Pero fíjense que a eso me refiero yo, o sea, imagínate que te digan, que no te digan dónde se reúnen, porque no eran las reuniones como ahora que hay un local de la iglesia, tú vayas a ir ahí. No, lo más probable es que la iglesia primitiva, por la persecución y por las cosas que pasaban, tenía reuniones privadas, se juntaban a orar y no te invitan. Y no te, o sea, ¿hasta dónde sería la resistencia de una persona de que te aíslen y te aparten? A eso yo me estoy refiriendo, ¿hasta dónde está la resistencia de una persona? ¿Hasta dónde aguantaría yo, por ejemplo? Esa es la pregunta que tú deberías hacerte. ¿Hasta dónde aguantarías tú si tú ves que en un grupo, cualquiera que sea, tú tratas de integrarte? Es cierto. Por ejemplo, lo que pasa, o sea, y yo no sé si tú lo has experimentado en ese punto, pero lo que decíamos el otro día en cuanto a las experiencias, cuando uno ha hecho mucho mal, y cuando uno ha pecado, cuando uno ha cometido cosas que son malas, y de repente tú conoces a Dios, ¿qué es lo que pasa en la vida de una persona? La mayoría de la gente, ¿cómo llega a la iglesia que han tenido experiencias fuertes de vida? La mayoría de la gente con que yo he conversado, la mayoría de la gente, lo que me pasó a mí, uno espera que la gente te acepte. Espera que la gente se olvide de tu pasado. Por ejemplo, yo se lo digo de esa manera porque fueron conversaciones que yo tuve al comienzo de mi conversión, cuando por ejemplo, no sé, a una persona que casi la amenacé de pegarle, de hacerle mucho daño, que fue mi profesor y todo lo demás, y después llego y ella está ahí. Y después fue una de las personas que más me ayudó en la vida. Y que yo la amenacé con golpearla, con casi hacerle mucho daño. Y ella siempre se acuerda de ese cambio. Se acuerda del cambio y de la vida. Y lo que yo pensaba en ese momento, decía, chuta, yo cambié. Yo ya no soy la misma persona, Dios me perdonó, yo ya no quiero tener la misma mente. Yo me imagino a Pablo pensando de la misma manera, o sea, quiero tener una nueva vida, chuta, me equivoqué. ¿Tendrá Pablo que haber hablado con los hermanos y haberle pedido perdón a ellos y haberle dicho, lo lamento, lo siento? Lo más probable es que sí, porque esos son los frutos dignos de arrepentimiento, ¿cierto? De una persona. Lo más probable es que sí. Pero aún así, si usted se fija, y ese es el punto medular del pasaje, hubo una visión dividida. Y nos hubiésemos, si Pablo se hubiese rendido, gracias a Dios que no, pero si Pablo se hubiese rendido, lo más probable es que no hubiésemos perdido un tremendo evangelista. Si él se hubiese rendido, y si él hubiese dicho, aquí no hay amor, aquí no me aceptan, no me perdonaron,
Dios me perdonó y ellos no son capaces de perdonar. Lo más probable es que nos hubiésemos perdido. El tremendo evangelista, el tremendo siervo de Dios, si no hubiese habido, y ahí está el punto de ganancia, porque si tú te fijas del 26 al 27, aparece un hombre que cambia toda la perspectiva de la situación. Que estaba en la misma iglesia, que estaba viendo el mismo problema, que estaba viendo la misma situación, pero reaccionó de una manera diferente. Y eso es lo que yo debo llevar como una enseñanza a mi vida. Bernabé tiene que haber tenido los mismos resquemores, lo más probable. Bernabé tiene que haber visto la misma realidad, y fíjate que puede haber en una congregación personas que vean la misma situación y la vivan o la experimenten o la vean de dos perspectivas totalmente diferentes. ¿Cierto? De dos perspectivas totalmente diferentes. Por lo menos Bernabé es destacable porque Bernabé siempre es reconocido. Recuérdese que ya en Hechos 4 vimos a Bernabé, y Bernabé de sus propios bienes, de sus propios recursos, vendió su heredad y puso el dinero a los pies de los apóstoles. Bernabé siempre está preocupado de los hermanos. Siempre. Bernabé siempre está preocupado de sus necesidades materiales. Fíjese bien ahora, hay una necesidad que no tiene nada que ver con lo material. A lo mejor Pablo tiene plata. Tiene plata. A lo mejor Pablo no es una necesidad espiritual. Porque a lo mejor Pablo está perdonado y Pablo entiende Dios. Jesucristo mismo le habló. ¿Usted cree que Pablo no va a entender que Dios lo perdonó? ¿Que está en una correcta relación con Dios? Pero yo creo que el problema de Pablo aborda hacia otro punto. Hacia un problema emocional. Hacia un problema existencial. Está en un lugar y no se siente parte de un lugar. Y la gente no lo hace sentir bien en ese lugar, por los motivos que sean. Pero es un problema más emocional, no es espiritual, porque él entiende que es redimido, cambió, Cristo lo salvó. No es material, él puede tener recursos, no va a pasar ningún problema. Pero a veces hay gente que llega a la iglesia con vacíos del alma. En este momento Pablo, si Pablo no encaja en la iglesia, imagínense, Pablo se rinde y no encaja en la iglesia, tampoco va a encajar en los judíos, no puede volver. Ya sabe, en ese momento Pablo está al medio. No puede volver a los judíos porque sabe que todo eso está mal, y él era parte de ese mal, pero ahora también, si no encaja en la iglesia, chuta, ¿a dónde me voy? De hecho, no hay otro camino. Es interesante el caso de Pablo porque analizando lo que le pasó en Jerusalén y viendo un poquito antes lo que le pasó en Damasco, o sea, Ananías era de Damasco y él se juntaba en Damasco, se quedó con Ananías seguramente, con los discípulos, con los judíos que estaban ahí. Y aún así en su propia, digamos, congregación inicial, que fue Damasco, lo que leímos la semana pasada dice, lo que lo oían, dicen, estaban atónitos. O sea, aún así, a pesar de que él era Damasco, fue a Damasco, Ananías seguramente contó todo lo que pasó con Pablo, aún así la gente tenía resquemores. Y claro. En el 22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba, Claro. dice. Eso tiene que ver con los judíos, claramente, Judíos, claro, con los porque- judíos no cristianos. Sí. Claro, porque tiene que haber sido, a pesar de todo, era drástico. O a ver un Pablo tan... No, es que si él llevaba cartas de sumo sacerdote, él no era que, por ejemplo, que era un viaje, llegó, no. Lo más probable es que la sinagoga judía tiene que haber hecho preparativos. Lo mandó el sumo sacerdote, o sea, es como que lo mandara el papa. hasta con comitiva, güey. Es como que lo mandara el papa y tiene que haber venido con una comitiva y soldados de resguardo del templo. Tiene que haber venido con todo eso y tenían que haberlo esperado. Y tienen que haber quedado con el recibimiento. Y Pablo, no sé, ¿qué pasó? No sé. Y Pablo estaba metido en una casa ayunando 3 días, llorando. O sea, no se hizo esa despedida. Y después Pablo aparece en la sinagoga. Llegó el hermano Pablo, el que venía a perseguir a los cristianos. Pablo, arrepiéntanse todos, estamos todos mal. Y empezó a hablarle de Jesucristo. Y todos, ¿cómo? ¿Qué onda? Pero si este vino a perseguir a Jesús. Este no vino a hablarnos de Jesús. Y ahí es donde Pablo pasó algo con Pablo. La respuesta simple de los judíos o del diablo, matémoslo. Matémoslo. Y Pablo, al ver el peligro, obviamente, tuvieron que pescarlo y sacarlo por la canastita. Escondido, recuerde que en ese tiempo las ciudades tenían muralla, entonces eran puntos, no era como, salgo por cualquier calle, por un camino, no, tuvieron que ni siquiera pudo salir por la entrada principal.
No pudo salir de una manera normal, tuvo que salir descolgado por una muralla, por una ventana, por algún lugar, por algún espacio que le dijeron, por acá, aquí no hay guardia. Ya Pablo, tiene que haber caído y arráncate. Patitas, ¿para qué las quiero? En medio de la noche, para poder salvar su vida. ¿Cierto? Para poder salvar su vida. Entonces note que cuando él llega, se va de allí, primero, si tú lo miras, ¿cómo tienes que sentirte tú? ¿Cómo te sientes cuando está amenazada tu vida? ¿Cómo te sientes cuando te persiguen, cuando dañan tu fe? ¿Te ha tocado que a lo mejor alguna vez alguien te haya perseguido, te haya dañado, haya puesto su mirada en ti y quiera hacerte daño por causa de Cristo? Pablo tiene que haberse sentido muy mal. Tiene que haberse sentido muy mal. Perseguido, lo quieren matar, sin un lugar en el mundo. Y llega a la iglesia. Porque obviamente pasaron los 3 años, sale descolgado y llega a Jerusalén y la iglesia lo trata de una manera muy similar. Todos estamos de acuerdo, yo no voy a discutir ese punto que es entendible. Pero piensa un poco en las emociones de ese hombre. Perseguido por sus propios correligionarios cuando era judío, lo quieren matar, ahí lo quieren perseguir y matar, se lo quieren filetear y en la iglesia le cuesta todavía aceptarlo. Chuta, yo digo, si hay un momento trascendental en la vida donde Él va a mostrar realmente quién es este momento. Porque tiene todo en contra. ¿Seguirías tú? Eso es lo que me pregunto, porque a veces hacemos el comentario fácil, que a veces gente por menos se aleja de la iglesia. Por menos, o sea, aquí tenía a todos los judíos persiguiéndote y tenía a una iglesia que le cuesta querer todavía tu conversión, que le cuesta aceptarte. Y hay gente que por menos, es que este no me saludó, es que no se preocuparon de mí, es que no me llamaron, es que aquí, es que allá, es que esto, y hay gente que se ha ido de la iglesia por menos. Pero Pablo estuvo ahí, y gracias a Dios estuvo Bernabé. Porque Bernabé, versículo 27, tomándole. O sea, Bernabé se la jugó. Si Pablo era un espía, si Pablo fingió, el primer fileteado iba a ser Bernabé. ¿Cierto? Se la jugó. Me encanta, por eso es que digo que me encanta cómo es Bernabé, porque Bernabé siempre está preocupado de esos pequeños detalles que a nadie le importan. Si hubiese sido otro, Bernabé hubiese dicho, si Pablo se convirtió, es responsabilidad de él buscar la iglesia. Es responsabilidad de él seguir perseverando. Que él vea. Pero no lo tomó así Bernabé. Bernabé vio este problema y él dijo, yo me voy a involucrar en la solución. Fue y hizo una reunión con los apóstoles. Conversemos. Incluso dice versículo 27, y les contó. ¿Qué significa eso? Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que tuvo que haber hecho Bernabé para poder dar todo ese testimonio? No se le puede ocurrir en la mente. Número 1, tiene que haber pasado tiempo con Pablo antes, para saber la verdad. Número 2, tiene que haber investigado si el testimonio era fiel. Tiene que haber hecho preguntas por ahí, ¿cierto? Porque no se va a estar poniendo a defender a alguien que ni siquiera tiene ni certeza de que sí es verdad o que le mintió. Entonces Bernabé tiene que haber invitado a Saulo, a ver, hermano Saulo, conversan. Tiene que haberse acercado a Saulo, tiene que haberle conversado con Saulo, tiene que haber pasado tiempo con él, tiene que haberse hecho amigo de Saulo para que le contara su experiencia de conversión, para que le contara lo que estaba pasando en Damasco. Pablo tiene que haberle contado su historia. Tuvo que invertir Bernabé. Ningún cristiano sensato defendería algo sin saber nada, ¿cierto? Obviamente tiene que haber sabido la causa y fue e intercedió por él. Lo aceptó primero. El que primero aceptó a Saulo, fue Bernabé. E invitó a los apóstoles. Alguien diría, oye, en la iglesia de Jerusalén están los apóstoles. En la iglesia de Jerusalén está el Espíritu Santo, ¿o no? En la iglesia de Jerusalén, cuando Ananías trató de mentir
y Zafira trató de mentir, el Espíritu Santo se lo dijo de inmediato a Pedro. ¿Que acaso el Espíritu Santo no le puede decir ahora que Saulo se convirtió honestamente y sinceramente? Están los apóstoles ahí, y aún los apóstoles no reaccionan. Ellos no reaccionaron. Porque por último Jesús se lo ha dicho a Pedro: oye Pedro, mira, lo que la iglesia está haciendo no está bien, yo lo perdoné. Pedro, venga, acepta a Pablo, vaya a buscarlo. Usted tiene que estar ahí, si usted es líder, vaya. ¿No? Bernabé tuvo que ir y llevarlo a los apóstoles e interceder por él, y allí le mostró que Saulo estaba haciendo la misma misión que los apóstoles estaban haciendo en Jerusalén. Predicó valerosamente la palabra, valerosamente en el nombre de Jesús. La conclusión, gracias al apoyo de Bernabé, es que dice versículo 28, y estaba con ellos en Jerusalén. O sea, ¿qué significa eso? Aceptación, y versículo 28, y entraba y salía. Y ahora, involucramiento. No solamente aceptaron a Saulo, sino que también lo involucraron. ¿Por qué? Porque ahora la frase entrar y salir significa: ahora hermano, tenéis derecho a todo el itinerario de la iglesia. Hay estudio el lunes acá, el martes allá, el miércoles allá, hay que ir a orar con esta acá, hay que hacer esta acá, hay que hacer esto allá. Y ahora Saulo va a andar metido en todo. Entraba y salía. Involucramiento completo con la iglesia. Fue aceptado, estaba con ellos, estaba ahora en el culto. Eso me indica de que la iglesia no estaba con Saulo. Saulo quería estar con ellos, pero la iglesia no quería estar con Saulo. Ahora la iglesia quiere estar con Saulo. Oye, Luis, el libro lo ha hecho muy interesante porque muestra trabajando el Espíritu Santo de diferentes maneras y como él quiere. Porque en el caso de Saulo, primero Ananías, ¿por qué no le devolvió la vista a Jesús al tiro? ¿Por qué llamó a Ananías? ¿Por qué hizo otra cuestión? Porque era necesario. Claro. Ananías fue instrumento del Espíritu y en este caso ahora también le tocó con Bernabé. Claro. O sea, siempre Dios hace como él quiere, porque después más adelante, cuando Cornelio le muestra una visión, o sea, claro, no, pero es que si todos lo sabemos. Si no es película hermana, se puede saber, usted puede leer más capítulos por si acaso más Al adelante. principio con el Espíritu Santo, fue con las lenguas como después, o sea, al final Dios se manifiesta como quiera aquí en el libro de los Hechos, y eso Claro. es bonito, porque usó a Bernabé ahora aquí. Es que mi destacar del punto es que cuando nosotros normalmente hablamos de los siervos de Dios y le preguntamos, por ejemplo, a la gente, como ¿quién te gustaría ser a ti? Y la mayoría de la gente, a mí me gustaría ser como Pablo y viajar y hacer acá y los convertidos y la obra y todo, o Pedro. Pero si tú te fijáis, pero es que por las conversiones, por lo experimental que hizo él, ¿cierto? Es lo que él hizo, ¿cierto? Es lo que vemos nosotros en el libro de los Hechos, ¿cierto? Ahora, si tú te fijáis, pero ¿qué hacemos de un Saulo sin una Ananías? Fue necesario una Ananías. Para que hubiese un Saulo, fue necesario una Ananías. Y para que hubiese un Saulo, tuvo que ser necesario un Bernabé. Un Bernabé que intercediera. O sea, que si tú te fijáis, cada pieza está en su lugar, aunque algunas destaquen o brillen más, porque a lo mejor en el libro de los Hechos nunca más vamos a escuchar de Ananías, poquito se va a escuchar de Bernabé, y a lo mejor Saulo va a destacar desde el capítulo 13 en adelante, es solo Pablo. Del capítulo 13 en adelante, o sea, si tú lo miras bien, destaca más, pero no por eso es más importante, sino que cada uno sirve de acuerdo a su propósito, de acuerdo al plan que Dios tiene, de acuerdo a su capacidad. O sea, tú en este momento, lo que dijimos en la clase pasada, tú puedes ser un Ananías a lo mejor, que puede estar entrenando, capacitando, evangelizando a un futuro Saulo, y tú no lo sabes. No lo sabes. A lo mejor también tú puedes ser un Bernabé. A lo mejor hay hermanos que en la iglesia se sienten solos, o personas que están en la congregación y no se sienten aceptados, o personas que a lo mejor le falta un empujoncito, un Bernabé de ánimo, uno que interceda con otro, uno que le haga una invitación para poder sumar. Y hay gente que puede estar ahí, fuera de los grupos de confianza. Porque recuerde que en la iglesia siempre uno habla de como los grupitos. Siempre es la palabra que uno dice, los grupitos. En toda la iglesia, que los grupitos.
Pero siempre hay cristianos que quedan aislados de esos grupitos. ¿Y quién los toma? Los Bernabé. Los Bernabé se encargan. Los Bernabé conectan. Los Bernabé se preocupan, invitan. Los Bernabé están buscando maneras de que la gente se vaya integrando. Porque no todos muchas veces comparten. O sea, no hay iglesia ideal. O sea, uno tiene que entenderlo de esa manera. No hay iglesia ideal de que todos los miembros sean todos felices y todos compartan juntos y todos tengan una mesa de club todos los días y sean felices y todo sea maravilloso. Uno sabe que la vida de la iglesia no es así. Y normalmente la gente está con los grupos de afinidad. Yo me siento mejor con este, yo me siento con este mejor, yo me siento más representado con este, y uno comienza a compartir. ¿Tiene eso algo de malo? Creo que no. Lo malo sería dejar gente aislada. Eso sería lo malo. No compartir, sino dejar gente aislada. De hecho, lo bonito de Bernabé que igual más adelante, fiel a su convicción, fue capaz de también interceder. Ahora con Juan Marcos. Con Juan Marcos. Cuando Pablo ahora estaba más grande y quería rajarlo. Y lo rajó, porque Sí. definitivamente uno fue para allá, Claro. Bernabé con Juan Marcos y el otro fue con el otro para allá. O sea, No, la personalidad de Bernabé destaca siempre como un conciliador. Y Saulo no quiso doblar su brazo con cepo, porque ya tú. Yo me imagino a Bernabé diciéndole, ¿no te acordás? ¿Y tú cuando estás solo y necesitas una oportunidad? Sí. ¿Y quién te dio esa oportunidad? ¿Por qué no le dais esa oportunidad ahora a Juan Marcos? No quiso. Y no quiso. No quiso. Inflexible como siempre. Sí. Pero bueno, yo siempre he visto eso como un error de Saulo. Porque obviamente benefició la obra, claro, 2 equipos misioneros, pero fue un error de Saulo. Porque él no tenía que haber sido inflexible. Él tenía que haberse acordado cuando también fueron Duros con él. claro, no, fueron blanditos con él cuando lo trataron, porque pueden haberle dicho, tú no eres parte de la iglesia. Y él le las tiró. Pero igual yo creo que uno empieza a analizar el plan de Dios perfecto. Porque imagináis Saulo en el camino, le pasa, ¿cierto?, que hacía o todo, y está 3 días, una semana, y Dios lo sana y sigue su camino. ¿Quién le va a creer? Claro. O sea, tiene que haber testigos. Una anonía. Yo creo que eso pasa. Mira, nosotros hemos tenido experiencia no muy buena con gente que ha llegado solamente por la plata. Pero un par de días y plata. Y tú después te das cuenta que te están sacando provecho, ¿no?, a la iglesia. Y después tú los veías en otro lado haciendo lo mismo. ¿Okay? O sea, si no hay alguien que tal vez compartió harto con él y esa persona se arrepintió de verdad y tuviste un cambio en él, cuesta creer. Claro. Porque si tú ves, los prejuicios siempre van a existir. Y mira, yo te pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si en otra congregación llegara un violador, un asesino nombrado? Que todo el mundo lo conoce. Salió en la tele, salió en los diarios, todo. El chacal de Parral. Y ese tipo se arrepiente. ¿Cierto? Pongamos el mismo ejemplo. Y llega aquí. Y todos lo conocemos por la tele y por todos lados. ¿Cuál sería nuestra confianza hacia él? La lógica. ¿Costaría creer? ¿Tú dejarías a tus hijos con él? ¿Solo? Lo más probable es que no. ¿Tu esposa? Lo más probable que no, pero es por lamentablemente el pecado deja huellas. Y a veces cuesta borrar esas huellas. ¿Me entendí? Cuesta borrarlas. Claro. Pero está ahí. Y la gente siempre se va a recordar de eso. Porque tampoco no somos Dios para decir borrón y cuenta nada, porque el ser humano no es así. Ahora, lo bueno sí es que lo bueno es que sí se puede decir. Porque, por ejemplo, porque me estoy acordando, es que a lo mejor no lo recuerda, porque si en nuestra congregación, y no necesitamos dar nombre, hubo un asesino muy reconocido que fue condenado a muerte y que mató a muchas puñaladas a una persona y fue indultado incluso por el presidente y es miembro de nuestra congregación ahora. Y es un gran predicador. Es un gran predicador, gran amigo mío. Yo lo visitaba incluso en la cárcel cuando yo era muy, muy joven y yo vi el cambio de él y él estaba recién condenado. Y él estuvo 20 años en la cárcel. Y lo fuimos a visitar por tantos años en la cárcel y salió
y se convirtió en un evangelista y un siervo que evangelizó y hizo congregación en la cárcel, en ciudades. Entonces, yo digo que sí se puede. De que obviamente, a eso me refiero, de que puede pasar un caso, claro que sí puede pasar, pero tiene que ver el cambio de Dios, el cambio de Dios. El testimonio lo cuenta al final. Claro, el cambio de Dios, el cambio. No, yo digo eso, que se puede por el cambio que Dios hace, no porque yo crea. Es llegar acá con ese fructuario. ¿Quién lo conoce? Tú. Yo también lo conozco. Yo también podría hacer que él cambió. Claro. Yo lo conocí, el hombre trabajador, dejó su pasado. O sea, te das cuenta que... Ahí está Bernabé, po. Claro, tiene que haber gente... Es en la secuencia de Bernabé. Claro. No, obviamente, y esa es la manera de cómo Bernabé intercede y fue un hijo de consolación para él. Yo lo que digo solamente son las probabilidades que a mí de repente me asustan cuando pienso solamente en qué pasaría si, no pasó, pero qué pasaría si Pablo se aparta, qué pasaría si la iglesia, porque a lo mejor la iglesia hubiese sido entendible, pero ¿cómo hubiese quedado para nosotros la iglesia de Jerusalén si rechaza a Pablo? Y después todos estaríamos diciendo, oye, ¿cómo la iglesia de Jerusalén rechazó a Pablo? ¿Cierto? A lo mejor lo hubiésemos pensado de una manera. Gracias a Dios hubo un Bernabé, gracias a Dios, en el propósito de Dios Dios tocó, y eso es lo que digo yo, que Dios siempre toca a personas. Dios siempre pone el corazón a alguien, de que siempre hay un vínculo, de que siempre hay un nexo, de que siempre hay una manera de cómo uno se puede acercar a otro. Lo importante, yo digo, es siempre ora para que podamos ser esos Bernabé, siempre ora para que podamos ser esos Bernabé que pueden conectar a otros. Porque yo a veces veo que la mayoría de la gente, producto de lo que dice mi hermano Sergio, tantas veces que nos han desilusionado, tantas veces que la gente se ha aprovechado, tantas veces de que la gente ha fallado, que mi respuesta natural es no, distancia. Pero esa no es una respuesta cristiana. Sí, puedes tener resquemor, claro que sí, obvio. Pero tienes que darte la oportunidad de conocer lo que estamos diciendo de Bernabé. Tienes que darle la oportunidad de mostrar su cambio, ¿no? Tienes que darle la oportunidad de mostrar su cambio. Tienes que darle la oportunidad de pasar tiempo con él, de poder interiorizarse de esas cosas. Lo que yo llamo el prejuicio sería juzgarlo de inmediato sin saber si él ha cambiado. Esa es la palabra que usamos al comienzo, el prejuicio. Pero si él ha demostrado un cambio, si él ha demostrado fidelidad, si él ha demostrado compromiso, si él ha demostrado que ama la obra de Dios, nosotros tenemos que Claro, lo interesante conectar. es que yo creo que parte también del proceso que él tenía que vivir era quedarse 3 años fuera de Jerusalén, Claro. y no ir de inmediato. Es por lo mismo, porque en 3 años una persona puede ver 3 años, es más que suficiente para saber que una persona cambió. Y ya empezó Es la preparación. una preparación, ya Sí. después voy a ir a Jerusalén, ya convencido ya que... Claro que Pablo no podía volver al Tito, imagínate, peor. No podía. No, y piensen esto, y no es solamente por la iglesia. Recuerde que en Damasco lo más probable es que tienen que haber llegado la información es que al que mandaron ustedes está predicando ahora. Y allá está el sumo sacerdote, y allá está el templo, y allá están los soldados. Lo iban a matar al tiro. Claro, por un traidor. Las agüitas se calmaron y Saulo llega después. Ahora, quiero solamente para que terminemos el capítulo, o no el capítulo, por lo menos la parte de la historia, en que miremos el efecto que esto provocó. Solo eso, mire el efecto que esto provocó. Note, comenzamos diciendo una iglesia prejuiciosa. Hay que decirlo así. Con motivo, sin motivo, pero una iglesia prejuiciosa. Pablo intentaba. No estamos hablando de un cristiano, mira, aquí no, yo no quiero venir. No había que estar hinchándolo para que se congregara. Oye, ¿te vas a buscar? No, a Pablo no había que pasarlo a buscar. Pablo iba a ir. Porque él estaba buscando estar con la iglesia. Él tomó una decisión activa. La iglesia fue la que lo rechazó. Ahora, aún incluso en eso, Bernabé intercedió. Pasó tiempo con él, lo motivó, lo animó, medió. La iglesia lo aceptó, lo recibió. Ahora Pablo está con los hermanos. Ahora Pablo está involucrado con los hermanos. Ahora los hermanos lo van a conocer. Y ahora Pablo crece. Versículo 29. Ahora Pablo crece. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Y sigue peleando. Pelea en Damasco, sigue peleando ahora con los griegos, judíos de origen griego. Pero estos procuraban matarle. O sea, Pablo siempre fue un alborotador, siempre le gustó
ir donde las papas queman. Cuando supieron esto los hermanos, obviamente, nuevamente pasó la misma cuestión. Parece que, hermanito Saulo, parece que aquí tampoco en Jerusalén ya es bueno que usted esté, ya le pasó en Damasco, ahora, por favor, vaya a Cesarea. Le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Y lo llevan, ¿dónde nació Saulo? En Tarso de Cilicia. Y fue a su ciudad natal. Y Saulo, yo uso el nombre de Pablo Saulo porque todos entendemos que estamos hablando del mismo hombre. Su nombre hebreo Saulo, su nombre romano Pablo, por si acaso. Conclusión. ¿Qué trajo esto? Versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz. Y me encanta este comentario final. Porque comenzamos nosotros diciendo que la iglesia estaba encerrada en Jerusalén. Vino una persecución horrible. ¿Sí? Saulo parte de ella. La iglesia se empezó a expandir por Judea. La iglesia comenzó a llegar a Samaria. La iglesia incluso llegó a establecerse hasta Damasco, fuera de las regiones de Israel. Y ahora dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. O sea, mira cómo ha avanzado por una persecución, por un problema, por una dificultad. Mira cómo la iglesia ha avanzado. Incluso las iglesias eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Note que nosotros siempre tenemos, hermanito, que dar énfasis en la obra del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo es una obra del Espíritu Santo. Si tú estás hoy día presente en este estudio bíblico, si tú estás perseverando en la iglesia del Señor, si tú has podido conocer la verdad y el Evangelio, es por la intercesión y por la obra del Espíritu Santo. Nosotros somos lo que somos fortalecidos por el Espíritu Santo. No podemos eliminar. Note que siempre se dice que este libro se llama Hechos de los Apóstoles, pero para mí el nombre que más me gusta son los Hechos del Espíritu Santo. Porque nosotros vemos claramente toda la obra que el Espíritu Santo hizo en Pentecostés, la obra que hizo en cada uno de los problemas de las persecuciones. Entonces, hermano, uno tiene que dar más énfasis en el Espíritu Santo que en la obra personal. No soy yo, no es usted, no somos nosotros. El que fortalece a la iglesia, el que establece a la iglesia. La obra nunca puede depender de una persona. Si la iglesia crece, si la iglesia avanza, si la iglesia madura, si la iglesia se establece, solidifica, establece liderazgo, lo que sea, es solamente porque el Espíritu Santo lo quiso así. Si la iglesia de Cristo está en Chillán, o en otra ciudad del sur de Chile, o en el norte de Chile, es porque el Espíritu Santo quiere que sea así. Es por la obra del Espíritu Santo. ¿Cierto? El problema sería que nosotros entendiésemos que somos nosotros. Es que mi obra, es que soy yo el que estoy haciendo esto. Es que gracias a mi esfuerzo, cuando usted comienza a pensar de esa manera, tú le quitas la obra, tú le quitas el poder y la gloria al Espíritu Santo. ¿Cierto? Y al final nosotros somos lo que somos y estamos aquí gracias a la obra del Espíritu Santo. Usted puede dejar que el Espíritu Santo trabaje mucho en tu vida, acrecentada, fortalecida, o tú puedes apagar al Espíritu Santo en tu vida. Todo depende de ti. Pero el Espíritu Santo tiene una obra aquí y en todo lugar. Y Él quiere trabajar y tomar los corazones de todos aquellos. Él quiere usar. A lo mejor la enseñanza de estos capítulos es: tú puedes ser un Saulo, tú puedes ser un Bernabé, tú puedes ser un Ananías. Pero sea el que decidas tú ser, si tú te fijas, todos están obrando bajo el mismo propósito, el mismo eje conductor. Todos están sirviendo a Cristo, todos están sirviendo por la obra de Cristo, todos están luchando por el engrandecimiento de la causa de Cristo en este mundo. Nadie está buscando. Ananías nunca más después se hizo una polera: yo bauticé a Saulo, yo fui el que lo convertí, pues mira, para que cachí. Yo fui, y Bernabé, gracias a mí no se fue, estaba que se iba, pero yo lo visité y yo me encargué de que él no se fuera de la iglesia. ¿Usted cree que Bernabé hubiera pensado eso? No, yo creo que todos ellos se sentían usados por el Espíritu Santo.
Hay que orar a Dios por tener un corazón sensible, para que Dios te muestre la necesidad de lo que haya que hacer, y tú comiences a hacer, movido por el Espíritu Santo, lo que tengas que hacer, sea cual sea tu don. El problema es cuando tú no tienes visión. El problema es cuando tú no ves. O el problema, lo que le pasó a la iglesia primitiva, en vez de preguntarse cómo ayudamos a ese hombre a cambiar, prefirieron juzgarlo, prefirieron criticarlo y no le dieron la oportunidad. Hasta que tuvo que venir Bernabé. ¿Podemos ser como Jerusalén o podemos ser como Bernabé? Gente que acepta, que recibe, que quiere servir a Dios. Podemos servir a la gente, cualquiera que sea. Todos pueden cambiar. Todos necesitan y merecen una oportunidad. No importa la persona que sea. Todos siempre merecen una oportunidad, porque recuerde que no es una obra de nosotros, es una obra del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo quiere cambiar ese corazón, por duro que sea, lo va a cambiar. Lo digo, Saulo decía, me cambió a mí. Lo digo yo, que era terrible durarme de cabeza. Si Dios me cambió a mí, si Dios te cambió a ti, eso significa que nos puede cambiar a todos nosotros. Amén.